Buenos días. Pues vamos a comenzar la sesión de esta semana del seminario de Economía y Complejidad, y hoy tenemos acá la conferencia del doctor Iptash Lelkes. Él es profesor asociado de comunicación de la Annenberg School for Communication de la Universidad de Pensilvania. Él estudia la estructura, la dinámica y las causas de las actitudes políticas, con especial énfasis en la polarización en la política estadounidense. Su trabajo se encuentra en la intersección entre la opinión pública, la psicología política y la comunicación política. Sin más, le doy la palabra al profesor Lelkes, agradeciéndole su participación en nuestro seminario. Adelante. Please, professor. Thank you so much. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi español es inexistente, entonces les pido que tengan paciencia por mi inglés y me siento agradecido de que me hayan invitado. Esperemos que ya pueda hacer en persona algún momento. Voy a poner mis láminas aquí si es que quieren seguir la presentación desde sus hogares de esta forma. La meta del día de hoy es que platiquemos un poquito acerca de cómo está el panorama de la polarización en los Estados Unidos, los constructos que utilizamos, las mediciones que hacemos para este entendimiento empírico. No trabajo yo mucho con modelado, pero sí he trabajado con un grupo, afortunadamente, de gente que hace modelado de los sistemas complejos. Y así pude aprender cómo usan su razonamiento y qué tan útil es. Claro que siempre existe una cierta tensión entre cómo la gente trabaja desde lo teórico, cómo se manejan estos conceptos y cómo es que la gente que trabaja con datos lo entiende. Por eso es que pensé que sería útil que hiciéramos una descripción general y platicáramos acerca de los patrones que estamos viendo que ocurren actualmente, especialmente en los Estados Unidos. Voy a hablar de tendencias más que nada. No sabemos mucho acerca de cómo estas tendencias se vinculan entre sí, que creo que es importante para que la gente que sí se dedica al modelado haga esas correlaciones y nos ayude a entender las conexiones de todos estos constructos. Yo tengo mis especulaciones, si quieren escucharlas, acerca de qué ha generado estas tendencias. Entonces, por favor, siéntanse con la confianza de si tienen algo que comentar o preguntar, me interrumpen sin problema. Bueno, empecemos con cómo es que el mundo de la polarización se ve en los Estados Unidos. Por lo general pensamos acerca de la polarización por lo menos en tres niveles. Al nivel más alto hablamos de la polarización de las élites, que se refiere a los miembros del Congreso, los políticos y la gente en el poder. Frecuentemente están vinculados con la polarización de la masa. La polarización de las masas es el público en general, la de abajo. Y ven que hay conexiones. Entre más se polarizan los políticos, más se polarizan las masas. Y cuando la masa se hace más polarizada, también eligen gente más extremista, más cargada hacia un extremo. O cuando quieren sacar a alguien del poder, se polarizan más. O las élites también se pueden polarizar más y entonces el público sigue lo que hacen las élites. Hay mucha investigación acerca de cómo la gente no sabe mucho a veces de política, entonces mira hacia las élites para que le indiquen qué creer. Ese es el liderazgo de las élites que tiene mucho que ver con cómo entendemos la polarización. Y en medio de esos dos niveles está la polarización del mesonivel, del mesoplano, que no es tan clara y sin embargo es una de las áreas más importantes de la investigación actualmente, porque esto es lo que guía la polarización. Cosas como las instituciones, los medios, partidos políticos, activistas sociales que conectan a las élites con la masa. Entonces, supongamos Fox News se hace más polarizado, hace que el público se vuelva más polarizado y entonces acaban eligiendo legisladores así. Entonces, de lo que quiero hablar el día de hoy es que voy a hablar
acerca de cada nivel de la polarización de la élite, de la masa y de la meso. Hablaré también acerca de las formas en las que se les mide. Vamos a hablar de las tendencias, los nichos y al final algunas preguntas para la reflexión para la gente que le interesen los sistemas complejos. Comencemos entonces con la polarización de las élites. En cuanto a la polarización de élite en general, cuando hablamos de polarización, aquí nos referimos a las ideologías. Las ideologías significan un montón de cosas dependiendo del contexto. Para Karl Marx es una cosa. Para los antropólogos es otra. Los científicos políticos, donde yo más me muevo, tienen su propia definición. Ideología para mí es una serie de posiciones, presuposiciones acerca de ciertos temas. Así que si tú eres de derecha en temas de aborto o matrimonio gay o welfare o seguro social, estos elementos en general de ideología se van a la derecha y los contraponemos hacia la izquierda. Son actitudes que suelen agarrarse de la mano. Y cuando hablamos acerca de la polarización ideológica, quiere decir que las personas o los políticos se han ido a los extremos de este rango. En Estados Unidos se ha visto cómo medir la ideología y la polarización de muchas formas diferentes. Entonces, quizá el método más común es a través de lo que llamamos el roll call votes, que significa simplemente datos acerca de dónde los miembros del Congreso, los legisladores están votando acerca de un proyecto de ley. Los científicos políticos han escrito mucho de este tema, McCartney, Pullen, Rosenthal, y si les interesa también está el material de muchas citas de ellos en las referencias aquí. Ellos han utilizado diferentes métodos a través de este método de análisis de los votos de los legisladores para escalarlos, para generar así una forma en la que podemos tener una medición de la ideología. Entonces, la gente que vota de forma parecida está en un extremo y la gente que vota en otra dirección están en el otro. En Estados Unidos, por ejemplo, Ted Cruz, Rick Scott, en Florida, votan de forma muy parecida, están hacia la derecha. Otra forma en la que podemos pensar acerca de la ideología, que es un método parecido, es utilizar los datos de donativos a las campañas. Esta viene de Adam Bonica de Stanford, este tipo de datos vienen de allá. En Estados Unidos, los donativos a los candidatos, que son más de 200,000 que se hayan reportado al comité de elección, es un método muy parecido al del roll call, de los votos, en donde los donantes, lo mismo que los legisladores, se analiza para quién llegó el dinero. Si, por ejemplo, los mismos legisladores reciben dinero de los mismos donantes, se les agrupa, mientras que los donantes que dan dinero para otra causa, se les agrupa. Así podemos tener esa dimensión de las ideologías de derecha y de izquierda. Todos utilizan una forma de escalamiento, la teoría, por ejemplo, de la respuesta o la de composición del valor singular. Hay muchos métodos, muchas generalizaciones, análisis de generación para encontrar dónde están los actores y en qué dimensión se mueven. Y al hacer esto, presuponemos que el dinero, los votos o a quién se le da el dinero son indicadores de una ideología. Es cuestionable, ¿no? Porque hay gente que da dinero no necesariamente porque creen eso, sino por otro interés, pero en general así es que consideramos cómo a través de los legisladores se puede conocer la ideología. Entonces, ¿cómo se ve la ideología de la polarización en los Estados Unidos? Antes de hablar de eso, hablemos acerca de la dimensionalidad de las ideologías en los Estados Unidos. Los investigadores tienden a pensar que la ideología puede seguir diferentes dimensiones. Una de ellas sería la económica, que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con bienestar social, redistribución de la riqueza, uso de los recursos fiscales. Hay gente que cree que existe la dimensión cultural, que son las actitudes en temas de aborto, matrimonio, de las diversidades y otras cuestiones de identidad.
LGTB y otras dimensiones también. Pero dentro de los políticos se hablan de diferentes dimensiones de la ideología y de la polarización. Pero la dimensión más importante de la ideología aquí nos ayuda mucho para entender la polarización de élite en los Estados Unidos y quizá en otras partes también. Un modelo dimensional puede clasificar 84% de los votantes y un modelo de 2 dimensiones lo hace mejor, 86% de los votantes. ¿Qué es esta gráfica? No nada más tenemos una sola dimensión, sino que tenemos una aproximación más exacta cuando combinamos y tenemos una idea de qué pasa en la ideología en los Estados Unidos. Herman Poole hizo esta gráfica. Básicamente lo que hicieron fue categorizar, hacer el fit del modelo de los 2 dimensiones versus una sola dimensión. El modelo de una dimensión es el de los cuadritos y el bidimensional es el de los triangulitos. Es decir, qué tanto más se adecuó a la realidad con una segunda dimensión, cuanto más exacto. En una sola dimensión se categoriza un 85% de los votos directamente. En Estados Unidos, para reiterar, frecuentemente pensamos en la ideología en esta dimensión en que la gente se polariza como a través del roll call votes y también de la unidimensional. Cuando se hace eso, cuando se vea la polarización así, esta es información de Vote Use. Aquí está la liga, el link para que si quieren ver la página web. Y esto es lo que verán ahí. Cada puntito es un miembro del Senado de los Estados Unidos y en el eje de las X tenemos las actitudes que tienen sobre la primera dimensión que surgió del procedimiento de escalamiento y en Y está la segunda dimensión. La gente normalmente, por un lado, la segunda dimensión no añade gran cosa, pero la gente tampoco está muy seguro de a qué se refiere esa segunda dimensión. Hay gente que piensa que se refiere a qué tan partidario o partidista eres, qué tanto te gusta agarrar pleitos con la gente, pero aún así es como se hace la distribución actual en el Senado de los posicionamientos. Ahora, si hacemos una gráfica de la distribución de la ideología y cómo progresa por el tiempo, esta es la Cámara en los Estados Unidos. Vemos que se mueve así. Las densidades de cada miembro de las cámaras, de las casas, va variando con el tiempo, lo que muestra que se están polarizando más, puesto que los 2 grupos se están alejando más a los extremos. Otra forma de poder hacerlo es simplemente tomar la media de cada una de las cámaras y ver la diferencia con el paso del tiempo entre demócratas y republicanos. Esta es la diferencia, la media de la diferencia de la dimensión de la ideología, que comienza desde 1850, antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Ahora lo que estamos hoy, ¿se fijan en Estados Unidos hoy? Según la medición del voto roll call, los legisladores estadounidenses están más polarizados de lo que habían estado desde la Guerra Civil. Otra forma en la que a veces podemos conceptualizar la polarización es a través de algo que se llama las redes de patrocinio de leyes. Tú puedes presentar una ley y ponerle tu nombre y decir yo apoyo esta ley. Mis colegas que a lo mejor son del mismo partido o no también apoyan en esta ley. Entonces, esta es una gráfica en ese tipo de fenómenos. A la izquierda vemos esa red de copatrocinio de 1948 y cada uno de los puntos indica un miembro de la casa, de la Cámara que están apoyando una ley con otros. Demócratas y republicanos solían unirse más en apoyar la producción de leyes, pero del 2015 al 2016 nuevamente vemos que existe otra manifestación de la polarización. Ya no hay tanta cooperación. Ahora está más dividido entre 2 clústeres, 2 grupos de
ideologías. Y un punto final acerca de la polarización es que en Estados Unidos la polarización actualmente es asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que un partido se ha ido más hacia la derecha y el otro más hacia la izquierda. Estas son las medias de esa primera dimensión para los demócratas. La línea punteada es de demócratas, la línea es republicanos, perdón, aquí está mal. Pero en fin, vemos que los republicanos que se van hacia la izquierda están yéndose a una mayor extremidad y los demócratas menos hacia la izquierda. Y si hacen una línea de regresión, verán que esta pendiente entre republicanos es tres veces más grande en su pendiente entre los demócratas. La polarización de élite en Estados Unidos es más unidimensional, se está haciendo más polarizada y está siendo más asimétrica. Los republicanos se han polarizado en una tasa pues más incremental en comparación con los demócratas. Preguntas hasta ahora, porque es mucha información la que acabo de dar, ¿verdad? Antes de que explique cómo se hace la medición de polarización de masas. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo hasta este momento? Nadie, parece que nadie. No, seguimos. Good. Go ahead. Okay. Bueno, pues entonces continuamos. Ahora hablemos acerca de la polarización de masa, que es cómo se comporta el público. Hay mucho que se ha escrito en esta área y se ha hecho mucho debate también durante los últimos 30, 40 años acerca de si es que las masas, el público en general, los ciudadanos promedios se han polarizado o no en los Estados Unidos. Y cuando hablamos de polarización de masa, podemos hablar acerca de 4 diferentes categorías: divergencia, división, polarización emocional o polarización percibida. Hay otros, pero estas son como donde yo me he enfocado más en mi propio trabajo. Empecemos con la divergencia. Divergencia realmente se refiere a lo que pensamos acerca de, no sé, cuando pensamos acerca de la polarización en los Estados Unidos. La divergencia simplemente se refiere a los mismos patrones que vimos entre las élites, en donde la distribución de las actitudes de la ideología se ha vuelto más bimodal y el centro desapareció, se fueron a puros extremos. Consideremos entonces que una distribución así es más polarizada y esta sería menos polarizada, la de abajo es menos polarizada. Antes de que les muestre cómo se vería la divergencia en los Estados Unidos, es útil pensar o saber que mientras que la ideología de élite es unidimensional, tú sabes, no sé, tu postura en aborto, tú sabes tu postura en bienestar social. En Estados Unidos, si tú eres legislador, bueno, sabrás, por ejemplo, siempre dónde va a votar Ted Cruz, ¿no? Ya sea en cualquiera de las dimensiones, pero eso no aplica con los públicos, porque el público, sí, puedo yo saber qué piensas del aborto, pero no sé qué piensas, por ejemplo, en términos de bienestar social. No necesariamente. Estos son datos de un análisis de factoría, de Tier and Hillikus, donde tomaron preguntas de encuestas e hicieron diferentes análisis de factores para analizar cómo hacía el fit del modelo, la adecuación. Este es el modelo de una dimensión en donde cada uno de estos puntos es una respuesta a temas de una encuesta sobre diferentes políticas. Este es el modelo de una dimensión. Estos son los factores de la carga. Este es un modelo en donde las 2 dimensiones se consideran de forma ortogonal y nuevamente esto afecta la tendencia y vemos donde entre más bajo es mejor, es sustancialmente mejor
del modelo bidimensional que lo que tiene unidimensional. Y si sacamos las dimensiones que se correlación que tiene sentido, hay cierta correlación entre las posturas del aborto o las posturas acerca de impuestos. El model fit aquí no es tan diferente. De acuerdo con Thiel y Hilgers, esto es preferible para que hagamos la correlación entre las dimensiones, que aquí en este caso sería de 0.3. Entonces, poner la dimensión económica, de identidad social, así es como lo veríamos en Estados Unidos, en donde existe la dimensión social del matrimonio gay, aborto, la dimensión económica. Si las graficas entre sí, obtienes algo que se vería así, en donde tenemos acá en la screen el cuadrante superior derecho, que son muy conservadores en lo económico, en lo social, y aquí abajo gente que son liberales, social y económicamente. Liberal quiero decir la versión estadounidense de que es liberal de izquierda, digamos, básicamente. Y en lugar de la definición clásica de un liberal. Y tenemos algunas personas acá en el cuadrante superior izquierdo que son generalmente los populistas. Trump, por ejemplo, recibió mucho apoyo de este grupo. La gente que son conservadores en lo sociales, pero liberales en lo económico. Gente que quiere prohibir el matrimonio entre homosexuales, pero que haya más estado de welfare. Y acá los verdaderos libertarios son las personas que son de derecha económico y de izquierda en lo social. Así es como podemos pensar en las ideologías a nivel de la masa. La ideología siendo tu posicionamiento acerca de ciertos temas. Ahora, ha existido un aumento en la divergencia ideológica. Esto se ha discutido bastante tiempo. Quiero darles algunos ejemplos, pues que específicos de la divergencia o falta de divergencia. Esta es la pregunta, ¿no? Del estudio de las elecciones nacionales estadounidenses, que es una encuesta bastante grande que se hace cada 4 años en los Estados Unidos alrededor de las elecciones. Se le pregunta, ¿qué tendría que dar el gobierno? Menos servicios aún en áreas como salud y educación para bajar el gasto público. Otra gente siente que es importante que el gobierno dé mucho más servicios, aunque tenga que aumentar su gasto. Y desde luego hay gente que tendrá una opinión que está como en medio. Entonces, ¿dónde te pondrías tú en esta escala? Esa fue la pregunta. La divergencia sería como un tipo de bimodalidad. Si se grafican estas distribuciones y en el paso del tiempo, no los alcanzas a ver. Es decir, que no existe, este es desde el 82 y este es 2020. ¿Se fijan? Más como un momento hacia la derecha, pero realmente la distribución de las actitudes en Estados Unidos se ha mantenido bastante al centro. Siempre se quedó como en el punto medio, había estado quedándose. Entonces, no hay divergencia con respecto a esta pregunta. Para darles otro ejemplo de la otra dimensión de las actitudes. Hay gente que siente que el gobierno en Washington tendría que hacer todos los esfuerzos posibles para mejorar la posición social y económica de la población afrodescendiente y de otros grupos minoritarios. Otra gente dice que no, que pues se defiendan solos. ¿Dónde te pones tú en esta escala? 1 es que se ayude a las minorías. 7 es que se rasguen con sus propias uñas. Una pregunta que se ha hecho muchas veces en los últimos 40 años. Y nuevamente tampoco vemos que haya tanto movimiento hacia la bimodalidad acá. La moda siempre se ha mantenido en la parte del medio. El medio no ha desaparecido. Entonces, para probar qué tanto estos ejemplos tienen que ver con, de acuerdo con el estudio técnico de Sonachich, estos dos estudiosos básicamente tomaron todas las preguntas de la encuesta durante los últimos 40 años y crearon que para cada año existiera una medición de la ideología y lo hacen tanto como una ideología unidimensional, lo mismo que como viéndolo en diferentes dimensiones. Básicamente
lo que hacen es ver el grado de dispersión de la divergencia a través de la desviación estándar con el tiempo. Entre más grande la desviación estándar, se indica entonces que hay más dispersión. ¿Qué es lo que hacen? Y a la derecha aquí, si es que, por ejemplo, analizas el papel de los senadores, es así, pero si ves la ideología a través del método de voto de roll call, fíjate cómo está la desviación estándar con el tiempo. Comenzó aquí en los 70, más bien 50, hasta el 2010. Vemos claramente que se ha aumentado la polarización si lo medimos a través de la divergencia. Pero lo que está a la izquierda es entre las masas y de nuevo es la desviación estándar de la ideología dentro de cada año y vemos que hay muy poco patrón claro de divergencia en este sentido. O sea que para resumir, hay poca evidencia de que haya una divergencia o más polarización, por lo menos en esa dimensión entre los estadounidenses. Ahora hablemos acerca de otra definición, otra medición de la polarización, una en donde parece que sí se nota más la polarización. Y aquí le llamamos sorting o clasificación ideológica, división ideológica. Sorry, my screen froze. Perdón, se me congeló la pantalla, ya regresé. Phew. Entonces, en Estados Unidos, normalmente no consideramos al partidismo, ya sea que seas demócrata o republicano, como si fuera sinónimo de tu ideología. Es más bien como un tema de identidad de tu grupo. Tú eres demócrata, que a lo mejor puede ser liberal o no, a lo mejor es un republicano conservador o no. En Estados Unidos, hasta recientemente, muchos demócratas han ayudado a los posicionamientos conservadores y muchos republicanos han ayudado a los posicionamientos liberales. Entonces, se puede ver eso aquí en la gráfica, en donde imagínense que existen 60 demócratas, 60 republicanos. Había alguna vez en 1960 o antes, había 20 demócratas liberales, 20 republicanos moderados y 20 conservadores entre los demócratas, igual entre los republicanos, en donde pues ya no hay tanta como correlación entre ideología y partidismo, vínculo es débil, pero se ha dado ahora que todos los demócratas son liberales, todos los republicanos, todavía hay algunos moderados, pero casi todos los liberales o son republicanos y que se cambiaron a un partido demócrata o se hicieron a ser conservadores. Es decir, que existe un proceso de conversión en donde los demócratas hicieron liberales, los republicanos hicieron conservadores o que cambiaron de bando. Los partidos ahora están mezclados de una forma mucho más homogénea, se han dividido de una forma más homogénea. Para darles un ejemplo de un estudio muy famoso que estudió esto, el de Pew, el de estudio de consistencia partidario de Pew, en donde se le pregunta a la gente las mismas cosas. 10 preguntas me parece que son con el tiempo. Perdón, ¿hay una pregunta por ahí? Ok, ahorita la vemos. El método de sorting, Ricardo me está preguntando acerca de ¿cuándo pasó esto? Bueno, el sorting, la división empezó en los 80. El punto de corte en Estados Unidos realmente lo podemos marcar cuando los conservadores y demócratas empezaron yéndose al partido del poder en el 64, en donde Estados Unidos se aprobó la ley de voto civil, ¿no? Y esto se relaciona también ahora con la aparición de Trump, me imagino, ¿no? Trump ha sido un síntoma, la verdad. No lo ocasionó. Fue el producto de esta división. Comenzó cuando el Partido Demócrata fue mucho más conservador también en temas raciales,
Y el demócrata hasta los 60 era mucho más como el Partido del Sur en los Estados Unidos. Lyndon Johnson, por ejemplo, demócrata del sur. Pero recientemente, bueno, la ley para que el voto negro fue el 64, se dieron más derechos a la población afrodescendiente y cuando pasó ahí, todos los del sur se pasaron al Partido Republicano. Ahí empezó la división, más o menos. Ahí se puede marcar y ahora se ha acelerado, se está acelerando todavía más y parece que no hay demócratas liberales ya en ningún lado. Preguntas de encuesta que Pew preguntó durante los últimos 30 a 40 años a los encuestados, mismo tipo de pregunta. Cada pregunta era que diera una respuesta conservadora o una liberal. Y lo que Pew hizo fue básicamente hacer un código de las respuestas para ver cuántas respuestas liberales hacían un total de agregado de las conservadores y cero para si decían que no sé. Y con eso hicieron un estudio de consistencia ideológica, en donde te daban una medición de qué tan consistente los conservadores republicanos son y qué tan consistentes son los liberales demócratas. Es decir, que la ideología y el partidismo eran cosas separadas, pero ahora podemos ver qué tanto el Partido Republicano se ha hecho más homogéneo, estandarizado en su ideología y viceversa. Entonces, este es un estudio de Pew. Comenzó en el 94. En rojo tenemos la distribución de esta consistencia ideológica, esa medición, en donde los conservadores son más consistentes hacia la derecha, los liberales hacia la izquierda. Ahí había mucho traslape, aún en el 94. Pero fíjense ahora, poco a poco se ha estado separando más. Ahora la media está más hacia la izquierda en cuanto a su consistencia de los demócratas y los republicanos más hacia la derecha, menos traslape, menos temas de acuerdo en posiciones intercambiables, digamos, entre los partidos, ¿no? Menos traslape. Entonces, en resumen, aquí sí hay evidencia más clara de que Estados Unidos hay más división. Perdón. ¿Podrías regresarte a esa última gráfica? Sí. ¿Esta? ¿Cuál es la que querías ver? Esa. Ah, y es, no, la tabla, la siguiente, la gráfica. Bríncate más hacia el otro lado. Perdón. Esta. Aquí. Perfecto. En el año 2017, la distribución de los republicanos está más plana, ¿no? Que la distribución de los demócratas. Los demócratas tienen una posición más debilitada. Que como que se ha ido más alto el pico que del otro lado. ¿Tienes alguna idea de por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, esto es interesante. ¿Podría yo imaginar que una razón por la que en Estados Unidos esto pasó fue porque las políticas democráticas son más populares? Las demócratas son más populares en ese momento y aún los republicanos se sienten más atraídos a temas como, por ejemplo, el bienestar social, welfare. Y si te fijas en retrospectiva, acá, vámonos hasta acá. Vemos que hay muchos republicanos que querían políticas de izquierda, en económico. Es decir, que hay políticas que sí son de interés a los republicanos. Yo supondría que los liberales siempre
Los demócratas siempre aman las políticas de izquierda, los republicanos son como más ambivalentes, más bipolares, ¿no? En cuanto en la derecha. Por eso es que el Partido Republicano no tiene como tanta como agenda, porque saben que sus políticas no van a ser populares, más bien su agenda se va hacia la guerra cultural. ¿Me explico? A apelar a lo emotivo, a lo emocional y no tanto a lo racional. Pero no, esa es mi teoría, ¿eh? No sé qué pensar a cada quien. Gracias. Entonces, vamos a lo siguiente. Hablemos acerca de la polarización de los afectos, de la emocional, que básicamente es lo que yo más estudio como investigador desde que salí de la universidad. Y como mencioné antes, en Estados Unidos no hablamos mucho acerca del partidismo como una ideología, sino lo vemos como una identidad. Y hay mucha investigación en psicología acerca de qué es lo que pasa cuando tienes dos grupos identitarios diferentes que compiten entre sí. Hay mucho trabajo acerca de la teoría de identidad social desde los 60s y 70s y aplicamos esta teoría cuando pensamos en la política y decimos, si en lugar de vemos la polarización ideológica, entonces es como el grado en el que hay una divergencia o división ideológica, vamos a ver cómo se siente, qué sienten uno acerca del otro. Y lo que argumentamos aquí es que aunque no necesariamente estén en desacuerdo tanto entre sí, se caen muy mal, se odian un montón entre sí. Entonces, a nivel acumulado, cuando hablamos de polarización, nos referimos como un nivel sistémico o como este tipo de idea. A nivel agregado se llama polarización efectiva y a nivel individual hablamos acerca de prejuicio partidario o enemistad partidaria, hablaremos más de este tipo. Entonces, una forma en la que investigamos esto son los termómetros de las emociones. Este es un instrumento para ver qué sientes tú acerca de republicanos o demócratas y se responde en una escala más o menos así para notar los sentimientos para el partido propio, el partido del otro y si hay diferencia, si hay animosidad. Entonces aquí, esta es la media hacia tu propio partido. Los demócratas, cómo sienten acerca de los demócratas, los republicanos acerca de los republicanos. Y vemos que ese quedan planas las líneas, pero si preguntamos cómo se sienten acerca del otro partido, republicanos, demócratas y demócratas acerca de republicanos, ahí sí vemos que, fíjense cómo hay pues un cruce bastante fuerte en los últimos 40 años, en donde en 1980 los demócratas decían como 50, ¿no? Me cae más o menos. Hoy los agrupan en 25. Es decir, que las emociones hacia el otro cayeron a más de la mitad. Es la diferencia de las dos líneas. Hay más esta separación entre lo emocional. Otra cosa que también hemos analizado es el matrimonio entre los partidos, que es una medida de las ideologías. Por ejemplo, ¿te sentirías conforme si tu hija se casa con alguien que es republicano, por ejemplo? Este tipo de preguntas. Hicimos investigación desde los 60 que se preguntaba a la gente, ¿estarías tú inconforme si tu hijo o hija se casara con alguien del partido contrario? Esto era en los 58. 30% de los demócratas decían que estarían frustrados si eso pasara, 25% de los republicanos pues estarían inconformes, frustrados si ese fuera el caso. Ese es hoy. La gente para nada estarían conformes con que el hijo o hija se casara con alguien de otro partido. Es decir, que hoy hay más frustración, de acuerdo con estos datos, de que alguien de tu hijo se casara con alguien de otro partido, lo aceptarían menos que se casara con alguien de otra raza. Otra cosa que hemos visto es el fenómeno del name calling, el de insultar, ¿no? Que son los idiotas, son los egoístas, no tienen cerebro. Entonces, la medida de cuando se les llama egoístas o poco inteligentes a los contrarios, el 60, esta es la gráfica para la medición del egoísmo del otro. En 1960, 5% de las personas decía que su propio partido era egoísta, 25% que el otro partido era egoísta. Hoy, estas cifras
se han incrementado más de duplicado, más de 50%, casi 50% que piensa que el otro partido es un egoísta. Aquí otro tipo de ejemplo. ¿Cuál es la percepción de la inteligencia de su partido o el partido contrario? ¿Hay inteligencia? ¿Son listos o no? 25% más o menos en cada uno en esa época. Hoy, si nos fijamos, 2008, vemos que todo el mundo cree que su partido es el que tiene la verdad y que el otro está mal. No tienen inteligencia. Entonces hay mucha intolerancia, hay como racismo. Entonces existe esta idea de que hay una forma diferente. La noción del distanciamiento social es diferente. Que en cuanto al racismo, la reflexión inicial del distanciamiento, estarías satisfecho si tu hijo se casa con alguien de otra raza, era pues una medición del racismo, pero si preguntas a la gente de partidos, esta antipatía entre los partidos en Estados Unidos es más grande que la animosidad o la antipatía que se siente a otras razas. Suena controversial, pero es el mismo concepto, que la intolerancia política es peor que el racismo. No quieres saber nada del otro partido, los vas a discriminar. Hay investigación que lo muestra. Hay investigación que demuestra que la gente se discrimina en el mercado, en el trabajo, si es que son de otro partido. Hay evidencia clara de que los partidos no se caen bien entre sí. Y finalmente existe en este dominio de la polarización de masas, la polarización percibida. Y me parece que la percepción de la polarización es lo que menos se habla, una de las cosas menos interesantes. Creo que pudiera ser hasta lo más problemático, porque como vimos antes, los estadounidenses no hay mucha divergencia. Es decir, estadounidenses a nivel de la masa no son más extremos que antes. Sí se dividieron entre sí, pero no se hicieron más extremos. ¿Me explico? Piensan ellos que sí, piensan que el otro se fue a su extremo, y esto genera muchos problemas. Esta percepción de la polarización falsa es que los estadounidenses creen que el país ahora tenemos más polarización, pero no es realmente real, es solo la percepción. En el estudio del electorado se pidió que pusieran de izquierda a derecha donde quedan los partidos liberales y conservadores, y con eso podemos comparar dónde los demócratas y los republicanos están o dónde se les percibe la gente que están, los republicanos donde percibe al partido contrario y viceversa. Entonces, esta es ideología. Y aquí es donde los demócratas, en escala 1 al 7, a la izquierda. Estos son los republicanos aquí, que no se han movido mucho. Los demócratas más se han ido hacia la izquierda. Y aquí es en donde los demócratas perciben al otro. Es decir, los demócratas perciben a los republicanos, que es la línea punteada. Y en donde los demócratas perciben a los republicanos. Perdón, demócratas es esta. Vemos entonces que la polarización percibida es más grande que la polarización real. Y lo mismo pasa con la percepción de los republicanos. Los republicanos piensan que los demócratas son mucho más liberales de lo que en realidad son. Y si vemos entonces la diferencia, este sería ideología republicana menos demócrata, 1.7 en la escala. ¿Qué tanto se apartan unos de sí en el avance del tiempo en esta escala? Y aquí tenemos que tanto los demócratas y republicanos se perciben que están a la distancia entre sí. Entonces, esta línea punteada son los demócratas, la línea que está aquí es republicanos. Nos fijamos, la polarización percibida es más grande que la real. Entonces, me parece que esto es lo más problemático en cuanto a la polarización, porque si pensamos que el otro es un extremista, vas a estar más dispuesto a apoyar políticas que les corten el camino. Si no sé cuánto
prestar atención a la política estadounidense, pero la esposa de un magistrado de la Corte Suprema se metió en un problema porque estaba texteando a un representante de Trump, ¿no?, para que cambiara su posición porque pues tenían que protegerlo de los demócratas extremos. Yo pienso que lo que vemos que está pasando en este país se debe a que la gente ve que el otro lado pareciera ser más extremo y como piensan que es mucho más extremista, están dispuestos a hacer políticas radicales para detenerlos porque los perciben como más en el extremo de lo que son. Ahora, lo que me interesa mucho, sobre todo para la gente que realiza estudios de sistemas complejos, porque finalmente aquí hablamos de los mecanismos que vinculan el nivel de la masa y el nivel de la élite. Y esto es lo que yo llamo la polarización del mesonivel, que son los motores, esas cosas que realmente pueden hacer que la base se mueva para un lado u otro. Los medios que van contando las narrativas, que es que el otro es un extremista. Los grupos de interés, la gente que hace cabildeo, políticos, partidos estatales, los partidos municipales, digamos, que a nivel de los estados están estableciendo lo que son semillero de los activistas políticos del futuro y obviamente los medios. Quiero mostrarles un ejemplo de los medios porque a mí me parece interesante y he estado investigando mucho recientemente. Colegas y yo hemos hablado para amarrar cómo varias bases de datos que buscan cambios en ideología en la televisión de cable se han comportado. Fox News, CNN, NBC. Entonces, tomamos datos del analizador de noticias de Stanford, de televisión en cable Stanford. Ahí está el link si quieren ver qué es lo que hace este analizador, esta herramienta. Utiliza inteligencia artificial para calcular quién está en cada canal, en cada minuto del día, Fox, NBC y CNN, que son los 3 canales de noticias por cable más grandes en Estados Unidos. Sabemos por esta página web cuántos minutos al día aparece Joe Biden, por ejemplo, o aparece Trump. Tomamos estos datos de 10 años de videos y vimos cuánto tiempo le dedicaron a cada quien y con eso lo conectamos con las calificaciones DIME, es decir, lo que habían donado a las campañas los donantes. Bueno, así pudimos notar, como les mencioné antes, que todo el mundo que contribuye con dinero, la base de datos de DIME es para eso, y viendo su ideología, ¿no? ¿Quién está contribuyendo a qué causa? El proyecto DIME calcula la ideología para los legisladores, así como también para los donantes que les dan dinero. Y estas calificaciones están muy correlacionadas con otras mediciones de la ideología. Por ejemplo, lo que había hablado yo del voto roll call, ¿se acuerdan? La correlación es 0.91, es bastante fuerte. Y entonces hemos mezclado o comparado la lista de los contribuyentes, los nombres, es decir, tenemos los nombres de la gente que sale en las noticias, vimos qué ideología tenían de acuerdo con DIME, por lo menos 700 de ellos, estimamos la ideología, el posicionamiento de cada canal, ¿no?, de cada medio y de esos invitados que invitan y los tiempos. Y con esto tenemos mediciones de las ideologías de los canales. Si conocen ustedes algo de los medios en Estados Unidos, Fox News siempre es hasta la derecha, CNN, NBC están a la izquierda. Entonces, esta es la medición de básicamente de esta ideología ponderada. Y lo que vemos aquí es que con el paso del tiempo, vemos que hay polarización en la ideología de los medios. Entonces, si vemos, por ejemplo, las calificaciones de Fulbright, aquí tenemos Fox News, que sí van en paralelo, pero después de Trump, MSNBC se hicieron más hacia la izquierda, más extremadamente. Y esto se generó por las noticias de horario prime, es decir,
programas como Kennedy o programas de entrevistas se hicieron mucho más extremos. Fox News se hizo mucho más extremo después de Trump, que CNN y MSNBC se hicieron más de la izquierda después de Trump en la ideología de su estación. O sea, ¿qué es lo que quería platicarles? Ese es el panorama general de la polarización de los Estados Unidos, los diferentes niveles, las diferentes formas en las que podemos utilizar esta información de forma operativa. Hay muchas tendencias, hay muchas explicaciones de por qué pasa lo que pasa. Pudiéramos explicar, por ejemplo, el aumento de la polarización a través de Internet, a través del uso de redes sociales, desde el 64, ¿no? que el movimiento civil. Pero lo que nos faltan son modelos de gente que hagan estudios de sistemas complejos en donde nos ayuden a encontrar modelos más holísticos de la polarización que amarren diferentes niveles, que nos ayuden a entender cómo estos eventos o cómo diferentes dinámicas a un cierto nivel afectan a las dinámicas en otro. A mí me da emoción que la gente fuera de las ciencias políticas les importen estas cosas, porque es necesario que haya conocimiento informado y reflexión. Y quiero enfatizar que leí yo de estos modelos de diferentes gentes que estudian estudios complejos y lo que frecuentemente aparece y es difícil para un político científico entender es cómo es que tú defines la polarización. No siempre es como nosotros los expertos la definimos o en qué nivel lo pensamos. Entonces, para cerrar, quería decirles que una vez cuando hablamos del estudio de la polarización, hay que definir claramente el nivel y el tipo de polarización al que te estás refiriendo. Con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pasemos a las preguntas. Ricardo, por favor. Now we have a session of questions Bueno, and comments. ahora tendremos una sesión de preguntas y comentarios. La puede hacer en español porque tenemos un servicio de traducción para pasarle las preguntas al doctor. Veo algo aquí en el chat y I will translate you the question that we have in the chat. Le voy a traducir las preguntas del chat. Sí, adelante. La primera dice: la intolerancia política, podemos decir que es como racismo, es un tipo de racismo. Bueno, me parece que, yo no sé si me di a explicar. ¿Sí expliqué bien la pregunta? ¿Se me escucha? Sí. Es que se me congeló tantito, perdón. Bueno, entonces decía yo que la polarización efectiva de la que hablé se construye en la base de la literatura que existe de raza y racismo. Ahí se imagina el partidismo como una identidad social. Y la identidad social es algo en lo cual defendemos a nuestros grupos y a los otros grupos los atacamos. Entonces, la polarización efectiva se considera como un modelo de polarización de grupo que es análogo. O sea, hay gente que piensa que bueno, yo soy bien agnóstico aquí, ¿verdad? Hay gente que piensa que es un problema más grande de lo que es que el racismo. La discriminación política es peor que la racista, dicen algunos, no sé. No sé si estoy de acuerdo, pero es la que la gente a veces piensa. Otra pregunta aquí. ¿Existen diferencias significativas entre las minorías latinas y otras minorías en los Estados Unidos? En cuanto a la polarización, ¿dices? Ajá. No es mi área de especialización, pero bueno, hablando de la polarización, si es que tienes el dato. Vieras que no sé, ya me pusieron a pensar. Los latinos también, bueno, depende de qué tipo de grupo de latinos, ¿no?
No todos son iguales. Es una buena pregunta y no tengo una excelente respuesta porque, como dije, está fuera de mi área de investigación. Sé que Latinos have been swing voters. los latinos son votantes swing, van de un lado a otro y así han sido por mucho tiempo. Es decir, que ninguno de los partidos los convence del todo. No tienen ninguna adherencia muy sólida hacia ninguno de los partidos. Yo me imagino que también los de Cuba son más conservadores y de hecho más de derecha que, por ejemplo, los latinos no cubanos. Hasta los México descendientes se han hecho más hacia la derecha en la última elección. ¿Habrá diferencias entre las generaciones? Bueno, si consideramos que esta polarización efectiva, la idea de la polarización misma, que está vinculada con identidades sociales, las identidades sociales van más de la mano con cuando tú tienes en tu país pues una identidad que pues ya está dada por sentado si tienes que probarte. Lomluco, por ejemplo, visto que en México, por ejemplo, el partidismo es mucho menos importante. Sorry. Perdón, no sé qué pasó. Estaba yo diciendo que en México el partidismo no es tan importante como en Estados Unidos y algo nos interrumpió. Pero para cerrar esa idea, no tengo una buena respuesta, pero te puedo referir con quién puede preguntarte de las ideologías de los grupos latinos en Estados Unidos. I can go to the next question. Puedo ir a la siguiente pregunta, a ver. That's okay. Professor Mancia is muted. Profesor Mancilla, su teléfono, su micrófono está apagado o se congeló, no sé. So, Entonces, the question from la pregunta Elio Flores was, de Flores, "Polarization make people ¿la polarización hace a la gente más infeliz? as you show about marriage?" En temas como, por ejemplo, del matrimonio. Bueno, That's, I guess the question is, ahí la pregunta creo que es, at what level? ¿a qué nivel? If you think about it, this Si is pensamos, por ejemplo, a nivel sistémico, la polarización sí tiene sus costos sobre la sociedad. so, and that's something that Que esto es algo que, do some como le he hablado con la gente que hace modelaje, no sabemos todavía cómo interpretar. ¿Cómo pensamos el costo? Si pensamos a nivel sistémico, ¿cómo piensas en el costo de la polarización impinges on society. sobre la sociedad? ¿Cómo se le captura esto a un modelo? Cuando hablamos acerca de la polarización y que hay infelicidad, siempre, bueno, hay mucho trabajo que muestra que la polarización lleva a aumento de la desigualdad. Entonces, es como se captura en un modelo, ¿no? Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? En el chat hay varios, Ricardo. Bueno. ¿Cómo? En el chat hay varias. No, ya las del chat las vi. Está la del doctor Castaño. Es que perdí la comunicación, Rosy. No sé si lo notas. Sí, está la del doctor Salvador también.
Professor Lerkes, can you see the chat? Because there are some questions. Profesor, yo perdí el internet, se me borraron las preguntas. ¿Puedes tú ver directamente en el chat? Porque mi conexión a internet está inestable. Ok, vamos. Dejen ver si puedo traducir la pregunta que me pusieron en español. ¿Qué dice Google? Just those which are in English. No, enfócate en las que están en inglés. Question in Spanish, I will translate. Yo te traduzco la de español. I would like that you ask the question of your colleague. Y se nos perdió otra vez. Ok. From the question of Fernando Castaños. Está pidiendo se conteste a Fernando Castaños. ¿La ideología se está haciendo un factor de identidad? Bueno, esa ha sido una pregunta complicada de contestar. La ideología y la identidad sí están vinculando más. Y esto es importante. Cuando tu identidad determina tu ideología y tú adoptas la ideología de tu grupo, es más difícil tener una conversación civilizada, porque nada más vas a estar atacando y defendiendo tu ideología más cercanamente. Entonces, cuando esto ocurre, sí, la polarización aumenta. También está la otra pregunta acerca de si es que la ideología es nada más una identidad. Hay gente en Estados Unidos que, por ejemplo, por lo menos acá, la gente no entiende muy bien qué significa ideología. Entonces, cuando dicen, es que yo soy liberal, yo soy conservador, ni saben qué significa, pero como ya están en su identidad casados con eso, entonces sí se pudiera ser un factor de identidad. Y es una combinación finalmente de cómo es que nuestras identidades o ideologías, identidades, las define William Mason, por ejemplo. Y que esto sí tiene un impacto en la actualidad. La pregunta en español es, ¿cuál es su opinión personal acerca de los ataques de los simpatizantes de Trump? No, ¿mi opinión de qué cosa? ¿Los ataques a quién? ¿Mi opinión personal, los ataques de quién? Pues que vayan a la cárcel, ¿no? In English. Hay otra pregunta en inglés. La ideología narco-libertaria, ANCAP-libertaria, dice ahí. Algo así, porque por un lado, si vamos a... No sé si pueden seguir viendo mi pantalla, pero... Sí. Sí la vemos. Hay pocos libertarios verdaderos así en Estados Unidos. Gente que tiene creencias de izquierda, políticas de izquierda en lo social, gente que apoya matrimonio gay y también que tengan en lo económico una posición de izquierda. Es muy poca gente ahí, pero aún así es un grupo poderoso en los Estados Unidos. Entonces es importante en el sentido de que a pesar de que no nos dice mucho acerca de la polarización derecha-izquierda, sí tienen una influencia. Grupos como los hermanos Koch, que son libertarios, hacen mucho financiamiento y pueden aumentar la polarización. Estos grupos libertarios apoyan candidatos, por ejemplo, que acaban aumentando la polarización en otras partes. O sea que indirectamente sí, la ideología libertarias, aunque son una minoría, pueden aumentar porque son fuerzas intelectuales, tienen dinero, escriben mucho, hacen investigación, tienen mucho peso.
Any other question? Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que es todo. That's all. Cool. Okay, Professor Lilkes, thank you very much for your Yeah. participation. Muchas gracias, profesor Lilkes, por su participación. Qué gusto haberlo tenido aquí. Muy interesante todo. Veremos qué sistemas complejos surgen de todo lo que presente aquí. Pues estás invitado a nuestro seminario cuando quieras. Ay, qué bien, gracias. Rosy, ¿puedes seguir tú? Rosita. Ah, sí, aquí estoy. Aquí estoy. Pues ya, muchas gracias por las participaciones que hubieron. Fue menos tiempo. Gracias, Flor. Creo que todo nos resultó bastante bien. Es la primera ocasión. La próxima semana, ¿quién le toca, Rosy? A Jorge, con la segunda parte del taller, Ah, ya, Bueno. ok. de su participación. Bueno, muchas gracias. Thank you you. very much, Professor Bye-bye. Lilkes. Thank you, doctor. Thank you.